la Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Fronterizas, o la CIF, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia, a la Universidad Politécnica de Nicaragua, Unipoli, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y también a la Universidad Privada de Tacna. Sean todos y todas bienvenidos. Desde Colombia, mi país, enviamos nuestro saludo al evento en medio de la difícil situación humanitaria que estamos afrontando, donde la letalidad del gobierno es más fuerte que la pandemia del COVID-19. Hoy, pues vamos a contar con el acompañamiento del doctor Raúl Salgado. El doctor Raúl es PhD en Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Birmingham del Reino Unido. Culminó su posgrado en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana de Manchester, también en Reino Unido. Es máster en Ciencia Política, Filosofía y Filología Ibero-Románica en Alemania. Cuenta con un diplomado en Literatura y Artes de Escribir en San Sebastián, España, y también cuenta con un certificado de estudios superiores de la Universidad en Alemania. Es físico, matemático, también del Colegio González Suárez de Alausí, Ecuador. Su campo de investigación se centra en el área de la política exterior y diplomacia, con énfasis en América Latina y en el rol de los estados pequeños en las instituciones regionales y globales. Está interesado además en la geopolítica desde la teoría y sus áreas de aplicación, sobre todo desde el rol de los espacios geográficos e ideológicos en los centros de integración regional, como la Unión Europea y la Unión de Naciones Suramericanas. Doctor Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos a todos y todas, al público. Muchísimas gracias a la red universitaria de estudios políticos internacionales y transfronterizos, a la CIF también, por supuesto, a la Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Transfronterizas, a Francisco Enríquez, quien es la persona que está al frente de esta organización y también de organizar este programa, que cuenta con 3 expertos en el área de paradiplomacia, de la política transfronteriza, de las relaciones internacionales. Entre ellos, la profesora Zulén de Oliveira, que va a llegar un poquito tarde, se va a reunir a nosotros a partir, yo creo que después de unos minutos, por algún problema técnico y de electricidad, creo, allá en Iguazú. Y también al doctor José María Ramos García, otro experto también en el área, y también Flavio Rafael González, uno de los también expertos en el área de la paradiplomacia. Entonces, dado a la situación que Zulén se va a reunir un poco tarde, yo creo que vamos a tratar de comenzar primero con José María y luego con Flavio, para al último tenerle a Zulén con nosotros. Así que primero, antes de todo, quisiera darles a conocer, tal vez, yo creo que la mayoría, sobre todo del público que está acá, tiene ese interés en conocer las temáticas que se abordan desde la paradiplomacia y que, sobre todo en Ecuador, yo diría en el área andina, este campo no ha sido tan desarrollado, no ha sido tan discutido, ni académicamente, ni en el mundo social, ¿no? Pero realmente en el accionar de los gobiernos locales y de los gobiernos autónomos locales y de las ciudades transfronterizas, por lo general en la práctica, casi siempre han tenido esa proyección internacional, esa interacción internacional, que es una de las definiciones de la paradiplomacia, y que en algunos países, como por ejemplo en México, ¿no?
se ha desarrollado ya desde hace algún tiempo, desde Colombia también, tenemos buenos trabajos de Colombia, en Argentina igual y en Brasil también. No así en Ecuador, que recientemente de la mano de Francisco Enríquez, que también está en este grupo, eh, se ha venido organizando algunos eventos, hemos hecho ya algunos eventos y también se publicó un libro hace 2 años, el primero en el Ecuador, así es que yo animo a toda la gente que esté acá, sobre todo porque tenemos muchos expertos aquí en este grupo y que nos pueden ilustrar sobre la investigación, sobre la problemática, sobre las proyecciones y las actividades de los gobiernos autónomos descentralizados, de las ciudades, ¿no? De las ciudades transfronterizas, sobre todo, que es uno de los temas fundamentales. Bueno, eso como introducción. Yo sé que aquí los expertos están esperándome para compartir sus experiencias, su conocimiento. Y antes de comenzar, quisiera decirles más o menos el formato de la presentación. Tendremos cada uno de ustedes, cada uno de los presentadores tendrá de 15 a 20 minutos para hacer su presentación, para hacer presentar sus ideas, sus trabajos. Y luego al final, esto les animo a los escuchas, a los participantes, a los asistentes a este conversatorio, a este seminario, a que escriban las preguntas, por favor, que nos escriban las preguntas, que tendremos un espacio al final después de cada una de las presentaciones. Y luego tendrán nuevamente los autores, los expertos, de 5 a unos 10 minutos máximo para contestar las preguntas, para luego llegar al cierre. Así es que ese como el orden del día. Y dado que Zulén no está todavía acá, vamos a comenzar entonces con el doctor José María Ramos García, quien es profesor del Colegio de la Frontera Norte, del COLEF de Tijuana. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha tenido algunas distinciones, premios especiales. Es especialista en gobernanza y gestión. Y sus estudios los realizó, sobre todo los de posgrado, en estudios, en la maestría, estudios en México y Estados Unidos por la UNAM, y es doctor, sobre todo en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset de Madrid, España. Ha tenido algunas funciones, no solamente en el ámbito académico, sino también en otros ámbitos. Tiene una variedad de publicaciones y uno de los más interesantes en los últimos años es este Policy Paper de gestión de la seguridad e inmigración en fronteras de Europa y América del Norte. Cooperación o exclusión en contexto COVID-19, o sea, muy actual, ¿no? Este es importante, y así es que hay algunos libros que quisiera que les visiten, anoten el nombre, ¿no? Del profesor, el doctor José María Ramos, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, doctor. No sé, no se le Por favor, si enciende su escucha. micrófono. Se congeló su imagen. Tal vez Suelen está ya en la Muchas sala. gracias, Raúl, Ya está. por la introducción. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Flavio. Estamos teniendo alguna dificultad. Creo que el internet no le está funcionando. Se ha ido nuevamente la voz. Se cayó la conexión del doctor Ramos. Parece que tiene dificultades con su internet. Tendríamos que dar paso, Raúl. Bueno, entonces, Suelen que está ya en la sala. sí,
Sí, bueno, ya está José María acá. No sé si es que ahora sí nos... José María, por favor, si activa el micrófono y continuamos. Buenos días. Gracias, buenos días. Sí, una disculpa por la situación generada, pero bueno, aquí estamos ya. Vamos a compartir pantalla. A ver. Listo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente una introducción. Gracias, Raúl, por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Y muchas gracias, Francisco. Igual también Gabriela Nava por nuevamente estar con ustedes. Creo que el tema de la paradiplomacia y su relación con las ciudades y el desarrollo en nuestra América Latina, sin duda alguna, es muy importante por la relevancia de lo que representa el tema de la paradiplomacia. Rápidamente una introducción. Porque generalmente creo que hay ciertas confusiones acerca de lo que representa paradiplomacia. Hay básicamente, serían tres asociaciones centrales. Uno tiene que ver con las entradas directas e indirectas de los gobiernos no centrales en el campo de los asuntos internacionales. Se asocia también a la importancia de la capacidad que deben tener estos gobiernos locales para fortalecer su agenda internacional con respecto a los gobiernos centrales. Yo agregaría ahí que paralelamente a este tipo de iniciativas propias de los gobiernos es necesario fortalecer esquemas de gobernanza multinivel, porque de esa manera se fortalece la incidencia. Igualmente la paradiplomacia tiene que ver con la acción internacional, en este caso de los gobiernos centrales, para plantear su propia agenda en temas de competitividad. Hay una discusión sobre el concepto de paradiplomacia, siguiendo un poco nuestro estimado y querido amigo Nahuel Odone. Tiene que ver, como lo estamos comentando ahorita, con la escena de estos gobiernos en la escena internacional, sus propuestas de política exterior. Algunos llamarían, por ejemplo, Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte hace 40 años, hablaba de política exterior de facto de los municipios en su agenda internacional. Una tercera dimensión tiene que ver con los temas del desarrollo territorial y finalmente los aspectos que tienen que ver con integración regional. Yo agregaría, bueno, también O'Donnell lo incluye el tema de la gobernanza, pero yo lo incluyo como un elemento que de mi perspectiva de gestión y política pública es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si no hay gobernanza, si no hay una efectiva gobernanza, es difícil que exista una paradiplomacia que genere impactos en los procesos de competitividad y bienestar. ¿Y por qué lo comento? Porque para que esa paradiplomacia sea viable, y aquí introduzco estas preguntas, yo insisto, ¿cómo vamos a hacer viable esa paradiplomacia? ¿Con qué elementos? ¿Para qué impactos? Y es ahí donde yo planteo el modelo de gobernanza para resultados, que es desde mi perspectiva el know-how para generar esa viabilidad, para generar ese valor, y está relacionado con una serie de conceptos propios de la gestión. El tema de la visión, el tema de la dirección, el tema de los liderazgos, la importancia de la coordinación, la relevancia que tiene que ver la gestión, los procesos de implementación, los procesos de planificación estratégica y la evaluación. En suma, si uno revisa las principales experiencias exitosas a nivel internacional de paradiplomacia, está presente, de mi punto de vista, este modelo de gobernanza con algunos o varios de estos elementos que caracterizan, desde mi perspectiva, a la gobernanza, y eso es lo que hace viable los avances con respecto a lo que se esté planteando. Y la relación entre gobernanza, paradiplomacia, ciudad y desarrollo, que es el tema central de este seminario, tiene que ver, bueno, pues con este contexto de fronteras que estamos hablando, que una serie de demandas sociales que se dan en nuestras fronteras, la situación que se comentaba de Andrea, de la situación de Colombia, en su momento Ecuador, en su momento Chile, son situaciones muy particulares que tienen que ver con limitaciones en las agendas de competitividad y bienestar, pero sobre todo en los déficits que nos han dejado las agendas 21 en los años 90, en lo que nos ha dejado los objetivos de desarrollo del milenio y una serie de retos. Actualmente los impactos del COVID que han implicado un cierre de fronteras,
que han generado en la mayor parte de las fronteras procesos de exclusión, en muy pocos casos procesos de inclusión, pero que se ha agudizado toda una agenda social y económica en temas de la calidad de salud, el tema de las vacunas, que ahorita voy a entrar de manera muy introductoria, el tema del bienestar, políticas de género, los procesos de inmigración que se están agudizando en nuestras fronteras, en nuestros países, los temas del desempleo, subempleo, precarización y el tema ambiental. Desde esa perspectiva, la gran pregunta y los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 van a ser viables en este contexto de problemas sociales. Y aquí, pues, una introducción a lo que está pasando en nuestros países en América Latina. Y aquí es donde quiero plantear la importancia de fortalecer procesos de gobierno, procesos de gobernanza muy eficaz y muy responsable que conduzcan a fortalecer, en este caso, la gobernanza de nuestros países. La problemática que está pasando en nuestros países hermanos, en el caso de Colombia, en su momento Perú, que tiene elecciones en los próximos días, la problemática que vivió en su momento Ecuador, la situación de Bolivia, de Chile, nos están indicando que estos conceptos y estos paradigmas de gobierno, gobernanza y gobernabilidad articulados con la diplomacia y su impacto en el desarrollo son muy importantes en la actualidad y lo van a seguir siendo en el futuro inmediato. ¿Por qué? Por lo que nos está generando el COVID, por la polarización que se está generando, por los temas del desempleo, subempleo, precarización. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuáles van a ser los papeles del Estado, del gobierno y la administración con respecto a esas agendas para el desarrollo? Y sobre todo lo que nos planteó hace algunos años la Agenda Vida 3, que como sabemos se llevó a cabo en Quito, en donde se plantea todo un modelo inclusivo, resiliente, solidario a otras ciudades. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado desde hace 7, 8 años con respecto a esa Agenda de Hábitat 3 que tiene que ver con una serie de conceptos que me parece centrales? Uno, que es cómo está siendo la gobernanza urbana en nuestros contextos. Y una rápida introducción a lo que está pasando en nuestra frontera, México-Estados Unidos. Una de las fronteras más dinámicas a nivel internacional, donde compartimos cerca de 25 millones de personas en ambos lados de la frontera. Tenemos una diversidad de cruces fronterizos. Hoy en esta mañana han cruzado hacia Estados Unidos aproximadamente entre 100,000 a 150,000 trabajadores transmigrantes que todos los días van y viven en México, pero van todos los días a trabajar a Estados Unidos. Y aquí tenemos un problema fundamental y que ha caracterizado la frontera en estos cerca de 14 meses que ha estado cerrado para el cruce de las personas mexicanas que tienen visa de Estados Unidos hacia el vecino país. Que no sabemos cuáles son las características de su salud, que no sabemos si se han sido contagiados, si han sido o no vacunados. Entonces ahí tenemos un problema muy serio que ahorita lo voy a tocar de manera muy introductoria. Efectivamente, tenemos un cierre de la frontera desde marzo del año pasado. El criterio fue un criterio de seguridad nacional establecido por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con un concepto central. No debemos permitir que los migrantes ingresen hacia Estados Unidos porque nos van a contagiar. Y ese concepto sigue vigente. Este concepto que ha implicado, como lo estaba comentado, ha implicado que cerca del 60% de los cruces fronterizos de México hacia Estados Unidos no se estén dando. Y aquí lo que no ha existido, y sí existió hace aproximadamente 12 años, existió, como ustedes recordarán, tuvimos una pandemia H1N1. Ahí los mecanismos de cooperación transfronterizo existieron de manera muy eficaz. Ahora no existieron por ese criterio, desde mi punto de vista, exclusivo de la pasada administración y que de alguna manera se mantiene en la situación actual. En ese contexto yo planteo, ¿cuál es el aporte que puede dar la paradiplomacia multinivel y sobre todo asociada a la gobernanza multinivel? Porque, eso lo comento, porque tenemos una experiencia interesante en esta frontera. Hace 20 años vamos a cumplir de los atentados terroristas del 2001. Desde esa perspectiva se planteó un modelo de gobernanza multinivel que tenía que ver con la frontera del siglo XXI. Básicamente, ¿en qué consistía este modelo? Fortalecer los controles terroristas para evitar acciones de esta naturaleza, pero, y esto es lo importante, que no se disminuyera el flujo de personas, autos y mercancías. Este modelo funcionó y sigue funcionando efectivamente de una manera más eficaz, es decir, ha permitido regular estos dos elementos centrales. Sin embargo, con el caso del COVID, esa situación se ha paralizado. Es decir,
La experiencia exitosa de una gobernanza multinivel que tiene que ver desde construcción de infraestructura, mecanismos de cruces de las personas, etcétera, 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 ha funcionado excelentemente. El caso del COVID no lo ha funcionado por esta visión limitada que caracterizó la pasada administración de Estados Unidos, con lo cual ha habido una ausencia de protocolos sanitarios transfronterizos, el cierre parcial de la frontera a los mexicanos, porque curiosamente los ciudadanos de Estados Unidos, sean de origen mexicano o estadounidenses, siguen cruzando el país. Entonces, ahí se aprecia un tema hasta cierto punto de diferencia. En otras palabras, en la coyuntura actual, la frontera no es segura ni es sostenible. Y aquí, para que logren apreciar la importancia de un ejemplo de lo que representa, yo diría, una paradiplomacia multinivel asociada a una gobernanza multinivel, es que en estos 20 años se han creado una diversidad de mecanismos para hacer viable esta frontera del siglo XXI. Y sobre todo el principio central que no se debe olvidar. ¿Cuál es? Fortalecer los controles para evitar acciones terroristas y que esto no impacte en la demora o en las demoras del cruce de personas, autos y mercancías. Entonces, ahí pueden apreciar los diferentes mecanismos, la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad, etcétera, etcétera. Este mecanismo, el último, que tiene que ver con la reunión técnica del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en un día normal que no hubiera esta situación que estamos viviendo por el COVID, sobre todo por el criterio nacional, criterio de seguridad nacional establecido por Estados Unidos, estarían cruzando al día cerca de 100,000, no, cerca de aproximadamente 500,000 de personas, perdón, 500,000 de cruces de autos y personas hacia Estados Unidos. Actualmente estarían cruzando cerca de 100,000, 150,000 por este criterio. Entonces, este mecanismo ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque ha permitido intensificar los mecanismos de infraestructura fronteriza. ¿Para qué? Para fortalecer los mecanismos de competitividad, de prosperidad, etcétera, etcétera. Incluso con la pasada administración del presidente Trump, esta infraestructura creció de manera muy importante en una de las fronteras más importantes como la de Tijuana, San Diego. Esta iniciativa México y Estados Unidos para combatir la pandemia, se presenta estas características centrales. Dice, se restringirán temporalmente todos los viajes no esenciales, valorar la salud, proteger el comercio bilateral, prevenir la propagación del virus, los cuales, desde mi punto de vista, no se han cumplido. Y esto, sin duda alguna, es muy importante. Y aquí hay una diferencia entre lo que ha sido el modelo muy exitoso de la frontera del siglo XXI comparado con la iniciativa conjunta del COVID-2, que iniciativa conjunta, bueno, pues es ahí donde yo cuestionaría su eficacia, ¿no? En el caso de la frontera del siglo XXI tenemos objetivos concretos, en el caso del COVID, objetivos muy diversos, estrategias diversas en el caso de la frontera del siglo XXI, sobre todo para conciliar qué temas, terrorismo, cruces, infraestructuras, inteligencia, etcétera, etcétera. En el caso del COVID tenemos estrategias diferenciadas. En suma, esto es muy importante porque no necesariamente abona a abrir la frontera, pero sobre todo lo que representa esta frontera a nivel internacional. Y aquí tenemos un tema muy importante, ya entrando al tema de las vacunas. Como yo les comentaba, tenemos un flujo de personas que todos los días van y vienen de México hacia Estados Unidos y viceversa. Este grupo estaremos hablando cerca de 250,000 personas en toda la frontera y trabajadores de la industria maquiladora, que la mayoría están asentados en la frontera mexicana, y que están fortaleciendo estas cadenas de valor desde el punto de vista de lo que representa la industria maquiladora vinculada con el sector de defensa y sobre todo los transmigrantes laborales que trabajan en actividades de agricultura, servicios, etcétera, etcétera. Aquí es donde se aprecia que debería existir esa prioridad ahora en esta primera fase, en esta segunda fase, porque en la primera fase no necesariamente existió. Desde esa perspectiva, estas cadenas de valor se deben de gestionar. Y aquí el tema, por ejemplo, interesante es que en el caso de los trabajadores de la maquila, como ustedes saben, la mayoría son personas de escasos recursos, personas muy vulnerables socialmente hablando, y sin embargo no sabemos cuáles son sus condiciones de salud. Y en este contexto de que la nueva administración plantea un modelo más humanista, más integral, creo que ahí debería ser una prioridad. ¿Cuál es el reto? El reto que tenemos de esta frontera que estamos aquí planteando. Avanzar a un esquema de una frontera segura
en donde se han articulado las distintas dimensiones, cadenas de valor de las cuales le mencionaba, la seguridad multidimensional que tiene que ver con los temas narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y fundamentalmente los temas de salud, que actualmente es la principal. Los temas de empleo, por ejemplo, es un tema fundamental para estas fronteras y obviamente el tema del ambiente. El punto es, ¿cuál es el aporte que tiene la paradiplomacia multinivel asociada con el tema de la gobernanza para avanzar a esa frontera segura? Tenemos avances, hay oportunidades, pero también hay una serie de desafíos. Y aquí una simple, a manera de introducción, la comparación hace algunos meses en cómo ha estado la problemática en materia de contagios entre los estados fronterizos y los estados de ambos estados fronterizos, tanto de México como de Estados Unidos. Esas diferencias, sin duda alguna, reflejan la ausencia, las diferencias de modelos de gestión en el tema de salud, los impactos diferentes en cada uno de esos estados. Y aquí el tema de los avances de la vacunación hasta hace un par de días, en donde se ve la diferencia sin duda alguna abismal. Estados Unidos ha avanzado en cerca de 240 millones de personas, cerca del 32.3% de la población vacunada. Vean la diferencia de los estados fronterizos de Estados Unidos. California, con cerca de un 32% de su población, tenemos una población de 40 millones. Y Texas, igualmente un avance muy importante, Nuevo México, Arizona. Y las diferencias con el caso mexicano, pues sin duda alguna, son muy importantes, cerca del 6.1% de la cobertura. Se han dado ciertos avances para avanzar en mejores esquemas de donación de Estados Unidos hacia México. Sin embargo, hasta la fecha, estas cadenas de valor de las cuales yo les he hablado no necesariamente han sido prioritarias. Y no han sido prioritarias, no obstante que suscribimos el año pasado la renovación del Tratado de Libre Comercio. Y contradictoriamente, lo suscribimos el año pasado y la frontera más importante entre ambos países y una de las fronteras más importantes a nivel mundial está cerrada para el cruce de personas provenientes de México. Y estamos hablando que es cerca del 7% de la población mundial, que genera cerca del 28% del Producto Interno Bruto y cerca del 16% del comercio global. Y esta frontera, bueno, pues saben, tiene una serie de dinámicas importantes que en su momento se van a revisar cuando avance más el TEMEC, todo el tema de la agenda laboral, la democracia sindical, los sistemas tribunales, la eliminación del trabajo infantil, entre otros. Hay que mencionar que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, rechazó la firma del tratado comercial, aduciendo que México no había cumplido con la política ambiental. Entonces, ese es un tema muy importante y eso refleja la importancia que los temas del medio ambiente, competitividad, los temas de la anticorrupción reflejan para Estados Unidos. Una introducción muy rápida al tema de la seguridad multinacional, ya para ir cerrando. Recientemente hemos tenido un papel muy importante de la DEA. Están a punto de llevar a cabo una serie de acciones en materia de todo lo que representa el tráfico de fentanilo. Se han hecho una serie de críticas acerca del avance de los grupos delictivos. Esta frontera va a seguir teniendo un papel muy importante en ese esquema. Recientemente se acaba de dar a conocer el Programa Nacional del Control de las Políticas sobre Drogas, fue ahora en abril. Ahí se supone que hay un cambio de perspectiva, es decir, que se va a fortalecer más los temas de salud pública. El papel que tienen nuestros países latinoamericanos, sobre todo Colombia, Perú, van a ser muy importantes porque aparentemente cambiarían las acciones. Sin embargo, por ejemplo, el gobernador de Texas ha planteado que los grupos delictivos sean considerados terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta situación es un tema importante porque implicaría un cambio en las prioridades, pero sobre todo en las acciones de Estados Unidos con los grupos terroristas. Y aquí, sin duda alguna, el gran desafío es que estamos avanzando hacia una agenda de gobernanza en seguridad multidimensional. Sin duda alguna, hay desafíos. Bien, una introducción muy importante, rápida al tema de Centroamérica. La problemática de Centroamérica ha sido abordada de manera muy importante por el gobierno de Estados Unidos. Ellos plantean toda una agenda que va desde visas, reforma migratoria, y el tema que me quiero atener muy rápidamente es las iniciativas del desarrollo. Estas sin duda algunas son muy importantes. Se están hablando de cerca de 4,000 millones de dólares, pero ¿cuál es el problema? Que hace 10 años, cuando estaba el presidente Biden en calidad de vicepresidente, para Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte se canalizaron cerca de 8,000 millones de dólares. Es decir, ahora los recursos son más pocos.
¿Cuáles son los grandes retos? Desde mi punto de vista, avanzar en esquemas de corresponsabilidad migratoria, fortalecer el Estado de Derecho y si todo esto es viable en una coyuntura. Esta situación de los temas del desarrollo asociado a migración, de fronteras, COVID, nos están planteando un cambio en los procesos de gestión de las fronteras. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos una acción muy interesante que se asocia a la llegada de Biden a Estados Unidos, en donde se ha fortalecido el papel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la OIM. Por ejemplo, ahorita que comentaba Raúl, nosotros hace 10 años junto con Manolo O'Donnell estuvimos trabajando en todo un modelo de gobernanza de fronteras seguras a través del Pacto Andino, y eso ha reflejado un poco los aspectos importantes que se requieren o que ha trabajado OIM. UNICEF se está posicionando en esta frontera norte para trabajar toda una agenda por el tema de crisis humanitario. Es muy importante avanzar los protocolos sanitarios, iniciativas laborales que se han planteado en este caso por OIM, ACNUR, y algo que se tiene que trabajar para el presente y futuro inmediato. Trabajar en esquemas de economía social, economía solidaria, economía creativa. El tema del cambio climático, que es una preocupación para nuestros países, pero que es una preocupación central para Estados Unidos, va a implicar, como sabemos, ya el ingreso de Estados Unidos al Acuerdo del París. Recuerden que hace algunas semanas se llevó a cabo esta reunión internacional convocada por el presidente Biden, el tema de las inversiones en infraestructura, la agenda de economía verde, energías renovables. Es decir, hay toda una agenda de cambio climático que debe impactar en la calidad de vida de nuestros países, pero sobre todo en modelos más sostenibles y solidarios en nuestras ciudades. Conclusiones. ¿Estamos avanzando hacia una frontera más segura en nuestros contextos nacionales o internacionales? No necesariamente. Y sobre todo, ¿por qué el impacto del COVID representó mayores procesos de exclusión en nuestras fronteras, en lugar de fortalecer esquemas de conciliación, de comunicación, de protocolos? Es decir, una paradiplomacia en materia de salud. La agenda se ha hecho más compleja, es una agenda más multinivel, más multiactor, y esto, bueno, pues se tiene que gestionar, se tiene que generar modelos de gobernanza para generar procesos de consensos, de acuerdos, de equilibrios, en un contexto en que, como lo sabemos, pues hay reacciones, hay modelos que siguen siendo poco solidarios, se siguen manteniendo acciones muy autoritarias, etcétera, etcétera. Las oportunidades de la agenda son amplias. Comentamos el tema ambiental, el tema de la migración que se pretende abordar, el tema del COVID. Y aquí, pues sin duda alguna, la paradiplomacia asociada con gobernanza implica que toda una agenda en materia de economía, laboral, el tema de salud, el tema del desarrollo social. Finalmente, ¿cuál es el aporte de la gobernanza? Como yo lo comentaba al inicio, desde mi perspectiva, es el know-how, es el marco conceptual que nos da visión, que nos da elementos de dirección, de liderazgo, de dirección, incentivos, procesos de planificación y evaluación para hacer viable esa gobernanza, para hacer viable esos modelos inclusivos, solidarios, planteados en este caso por la Agenda de Hábitat 3, pero sobre todo algo que me parece central y que no debemos dejar de lado, la importancia que reviste la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Para qué? Para construir mejores ciudades más sostenibles, más solidarias, pero sobre todo para disminuir esas problemáticas sociales de las cuales estamos lamentablemente que en algunos de nuestros países se siguen caracterizando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Definitivamente este concepto de la paradiplomacia multinivel es algo que definitivamente se ve en la actualidad, se ha visto siempre, pero es un concepto que engloba ese enfoque y esa necesidad actual. Hay algunas preguntas de aquí después que vamos a discutir y esperemos que también el público nos envíe sus preguntas y que el doctor Ramos probablemente nos va a ayudar a ilustrar y a aclarar. Muchísimas gracias. Ahora ya tenemos a Zulén acá. Zulén nos va también prácticamente a contar su experiencia, a presentar sus investigaciones. Zulén de Oliveira es licenciada, primeramente que tenga que decir bienvenida porque no le he saludado, buenos días. Zulén es licenciada, maestra y doctora en Historia Social por la Universidad Federal
de Integración Latinoamericana y actualmente es docente investigadora de la misma universidad, pero de Foz Iguazú. Su investigación se centra en los conocimientos y prácticas de integración ambiental en regiones transfronterizas, especialmente la trinacional de Foz de Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú. Interesantemente ha tenido algunas participaciones también y algunos roles, pero lo más interesante y que es parte central de esta conversación, de este seminario, es también porque es miembro fundador de la red de expertos de paradiplomacia e internalización territorial que aborda el tema de la paradiplomacia ambiental y el papel paradiplomático de las ciudades transfronterizas de América Latina y el Caribe. Zulén, bienvenida, le paso la palabra, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos e todas que estão nos assistindo aqui. Quero primeiro agradecer por la invitação. Estou agradecida de compartilhar a mesa com vocês e por la oportunidade de aprender. Acá em nossa fronteira aqui, professor José Maria Ramos, estamos vivendo a mesma coisa, pero com dificuldades, né, com escalas distintas, pero acá também nos passa lo mismo. Pero hoy lo que voy a compartir con ustedes es que acá estamos en un proceso con el alcalde de la prefeitura de Foz de Iguazú. Estamos con la oportunidad de construir una política pública, un plan de relaciones internacionales de Foz de Iguazú, pero nosotros vamos a construirlo de modo participativo. Entonces, voy a compartir con usted cómo vamos a hacer esto, ¿no? Construir una política pública en la pandemia de manera participativa y oyendo, escuchando a todos los actores, ¿sí? Entonces, ahí, vou compartilhar a pantalla. Aquí está. Este proyecto que nosotros llevamos a cabo con la prefeitura, con la municipalidad de Foz de Iguazú, él es posible porque tengo con mi colega, profesor Gustavo Oliveira, que también es miembro fundador de la red REPIT. Tenemos este proyecto de extensión que se llama La Paradiplomacia para Integración Transfronteriza. Entonces, a partir de este proyecto, nosotros podemos contribuir con la comisión de elaboración de ese Plan Municipal de Relaciones Internacionales. Entonces, primero, no voy a aclarar, né, el concepto de paradiplomacia, que el profesor José María nos aclaró súper bien, pero yo quería recordar que la paradiplomacia no necesariamente necesita ser formalizada como una política pública, porque nosotros, a partir del concepto del profesor Noé Cornago, entendemos que la paradiplomacia también puede ser establecida de manera informal. Entonces, ¿por qué las ciudades deberían normalizar, o sea, tener una política pública en ese sentido de la paradiplomacia? Primero porque nosotros, principalmente acá, tenemos una presión muy grande de internacionalización impulsadas por la globalización, por las empresas, porque también tenemos un nuevo multilateralismo por todas las agendas de cooperación que el profesor José ya nos mencionó también, y principalmente porque el contexto de combate a la pandemia abriu la necesidade de uma ação internacional local, principalmente para nosotros acá en Brasil, que tenemos muchos municipios y regiones muy distintas, es un país continental. Entonces, lo que funciona para São Paulo no necesariamente es lo mismo para acá nosotros en la frontera. Entonces, tenemos diferencias regionales muy distintas. E por nossa condução política nacional também, estamos aí com esta necessidade de estabelecer a ação internacional local. Então,
o principal concepto para construir esta política pública de internacionalização, tomamos a cabo o conceito do professor Daniel Villarruel, que é professor na Universidade de Guadalajara, em México, que é a definição do interesse local internacional. Então, o que entendemos como interesse local internacional é os temas prioritários que os atores internacionais locais têm como meta, ou seja, que têm como demanda em la agenda de internacionalização das cidades. Então, principalmente também, nós, para o contexto das cidades de fronteira, sabemos aqui com a professora Lia Osório, que também temos acá, assim como em la fronteira mexicana, esta pressão geopolítica, a presença dos Estados Unidos. Então, por isso, para nós que vivimos em las fronteiras, é fundamental que tenhamos uma política pública de internacionalização. E por quê? Porque acá o cambio de los alcaldes e dos partidos políticos não interfere em la condução de uma agenda de internacionalização. Então, para nós, para diminuir nossa dependência destes cambios também, por isso é tão importante que tenhamos uma política pública e que seja participativa, porque, por exemplo, acá me gusta muitíssimo esta figura, porque acá em Brasil, os municípios têm a dificuldade de fazer esta ação internacional por uma série de questões federativas de nossa Constituição, que nos dá esta liberdade, pero temos para assinar acordos, dependemos da aprovação do governo central. Pero isto não pode nos impedir de fazer esta normalização. Então, o que vamos fazer aqui é realizar um diagnóstico participativo sobre a percepção do desempenho internacional da cidade, ou seja, como os atores locais internacionais da cidade Foz percebem, ou seja, como eles querem, quais são seus temas prioritários e demandas internas para esta agenda. E como vamos fazer isso? Com uma metodologia de pesquisa-ação participante. Então, nós vamos aí trabalhar com a tradição da educação popular latino-americana, né? Pensada aí por Fausto Borda, Paulo Freire, Moema Wieser, tantos são os educadores populares que temos acá em nosso território, né? Pero, entonces, aí, nós entendemos que a investigação coletiva, a recuperação crítica da história do território, a valorização da cultura, que tudo isso deve participar em la definição desta agenda. Porque o que realmente nós queremos lograr, para, además de ter uma política pública e normatizá-la para a diplomácia, valorar os líderes internacionais locais e as percepções que a comunidade cidadana tem de lo internacional. E, principalmente, conhecer as boas práticas e as atividades internacionais locais que são informais, pero resulta em práticas para resolver os problemas, os retos que temos acá, por la presença da fronteira, de todos os problemas que nós enfrentamos. Então, nossa primeira etapa nesta pesquisação será o mapeio de los atores internacionais locais. Então, nossa pergunta generadora é: quem são os atores do município com interesse local internacional? Então, aí estamos mapeando esses atores e vamos fazer um questionário semi-estruturado com eles e perguntaremos aí 5 temas fundamentais. Quais são os temas prioritários da política? Quais são os problemas que eles enfrentam em sua atuação internacional?
porque con esta pregunta queremos generar indicadores de los conflictos, de las historias locales, de las relaciones de poder y también cuáles son las soluciones a estos problemas, o sea, cuáles son las estrategias de acción. Y también, ¿qué haces ya para actuar sobre la solución? O sea, ¿cuáles son las buenas prácticas, las soluciones cotidianas que estos actores ya implican y que el Estado desconoce completamente, ¿no? E que instituição ou persona este ator considera mais representativa. Então, com esta última pergunta, também queremos fazer uma investigação de los outros atores internacionais que para nós de la academia não está tão claro assim, pero para as pessoas que convivem aí é super importante. E depois dessa etapa, nosotros vamos ter uma lista desses atores internacionais locais, quem são os líderes clave, e também temos a formação de um grupo focal para os talleres diagnósticos de participação que vamos fazer. E aí também já teremos a identificação das prioridades do caráter internacional neste âmbito local. E na segunda fase haremos uma autoevaluação mais ampla. Então, escutamos estes atores e depois vamos fazer um informe deste diagnóstico e depois nós vamos enviar esse informe preliminar a los atores para que, por exemplo, o secretário de Saúde de Foz do Iguaçu escute, leia quais são os problemas e as boas práticas em relação ao internacional que o secretário de Assistência Social já faz. Então, neste momento, é a oportunidade também para que estes atores claves que atuam com o internacional possam conhecer lo que los otros actores hacen también. Entonces, en ese momento, y ahí todos ellos van a tener la oportunidad de agregar otras cosas y ampliar este diagnóstico. Y también vamos a publicar un cuestionario ampliado en línea para que las personas de la comunidad, de la ciudad, puede también hacer las sugerencias. Entonces, en esta segunda fase, nosotros tenemos un diagnóstico de la consulta que van a incluir la comunidad mayor. También vamos a generar movilización en la ciudad en torno de esta construcción colectiva. E também teremos aí um número maior de atores com interesse internacional local no mapeio de nosso diagnóstico. E principalmente, quem são os líderes internacionais locais, né? E, por fim, nós vamos encerrar com as oficinas participativas, que chamamos Talleres del Futuro, que temos aí com uma pergunta generadora. Como é a cidade desejada a nível internacional? Ou seja, como nossa comunidade cidadana da cidade de Foz do Iguaçu deseja que seja sua presença internacional? Independente do alcalde, do partido, né? Ou seja, como a cidade deseja esta presença? E aí, nosso objetivo com esta fase é construir uma visão do futuro das operações internacionais da cidade. E quem participa desses talleres? Os atores e os líderes comunitários que foram prospectados na fase 1 e 2. E nesse itinerário, nós temos uma apresentação para construir e reconstruir a história de nosso lugar. Então, vamos levar os participantes a escrever histórias, a contar casos que eles creem que são importantes para formar parte da história da cidade.
Y acá también nosotros vamos a estar generando los indicadores de las fuerzas colectivas de la ciudad, o sea, o que nuestra comunidad ciudadana entiende que es su fuerza, su trazo resiliente, né? Lo que de mejor nosotros tenemos en el comportamiento colectivo. Y en una segunda fase, nosotros vamos a construir el árbol de los sueños. Entonces, ahí todos van a escribir en las ramas, en los frutos de ese árbol, cuáles son nuestras expectativas, o sea, cuáles son los frutos para vivir bien en la ciudad. Entonces, aquí nosotros queremos traer el concepto de buen vivir, ¿no? Como vamos vivir bien en nuestra ciudad y cómo el internacional ahí se presenta, ¿no? Y también las piedras en el camino del árbol, o sea, nosotros vamos a presentar a los participantes el muro de denuncias con los problemas que nosotros ya prospectamos en la fase 1 y 2 y también los participantes a identificar los principales problemas y debilidades de este escenario. Y por fin, nosotros vamos a construir nuestra puente de soluciones, ¿no? Acá en Foz do Iguaçu nosotros tenemos dos puentes súper importantes que nos ligan a Argentina y Paraguay. Y con la COVID, esta ponte está cerrada. Entonces, ahí la puente tiene un papel muy importante en nuestra comunidad. Y con esto, ¿qué debemos ahí priorizar como acción internacional municipal? Entonces, en ese último taller, nosotros vamos a tener ese diagnóstico, ese plan de futuro, lo que es de fato importante para los actores con interés internacional local. Y por fin, la redacción del informe final, con este super diagnóstico, con ese desempeño de la ciudad de Foz do Iguaçu, que reunirá todos los indicadores y escenarios futuros construidos en los talleres. Y con eso elaboraremos una nota técnica de orientación para implementación. Y después de esto, con este informe, la Cámara de Concejales puede hacer una audiencia pública y aprobar nuestra política de internacionalización. Entonces, y con eso que nosotros queremos para encerrar, estoy aquí, certa, yo pienso y invito a ustedes a pensar con un gran intelectual brasileño que nosotros tenemos, un geógrafo que es Milton Santos. Y él pensaba que los territorios tenían que se proteger de las presiones internacionales y de los retos de la globalización, de las desigualdades multiniveles que nosotros enfrentamos en el subglobal. Entonces, él propôs un concepto que me toca muchísimo, que es la construcción de la federación de lugares. Entonces, por eso les invito a pensar conmigo a partir de una paradiplomacia, especialmente para el desarrollo regional, para el desarrollo de las ciudades, o sea, que de fato construye una federación de lugares. Y para Milton Santos, ¿qué era esta federación de lugares? Un territorio en que habería una ciudadanía de fato solidaria, ¿no? O sea, y por lo tanto, vou ler aqui, a possibilidade de uma cidadania plena de las personas depende de las soluciones que se buscan localmente, né? O sea, nosotros estamos fartos de saber que quem tem as soluções é a comunidade local. Então, por isso, nós queremos ter um plano municipal de relações internacionais que de fato esteja construído e assentado com o que nossa comunidade já hace de boa prática, que tem detrás su força coletiva de nossas individualidades que garantiza redes de solidariedade.
Entonces, nosotros queremos un plan internacional que sea la solución para nuestros problemas, porque acá en Foz, embora nosotros seamos aí uma ciudad super internacional y mucho famosa por causa de las cataratas del turismo, acá tenemos una situación de pobreza extrema horrible. Y con la pandemia, saltamos de 6 miles de familias que vivían en la extrema pobreza para 10 miles de familias. Entonces, nosotros queremos una actuación internacional que de fato presente soluciones para nuestros problemas y que sirva a nuestras demandas locales, ¿no? Y no el contrario, y no el internacional diciendo cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer de nuestras vidas. Entonces, este es nuestro sueño, que ahora después de 2 años, junto con mi colega Gustavo, con el director de Relaciones Internacionales, Jihá, que es nuestro parceiro, Samira, nuestro equipo es muy grande y también quería agradecerle, principalmente el alcalde que creyó en nuestra propuesta y que concretizó esta comisión en un decreto. Entonces, estamos muy felices de poder hacer eso y queremos mucho contribuir. Entonces, lá en diciembre, podemos estar acá juntos de nuevo para decirles si logramos o no logramos este plan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zulén. Un término súper importante para solución de estos problemas tan evidentes que se han hecho mucho más críticos con la pandemia. Seguramente esta propuesta del doctor Santos es una muy buena propuesta para, no solamente para el sector de la parte tripartida ya, ¿no? Sino hay muchas regiones, muchas áreas que tienen este problema de ciudades colindantes, fronterizas, que están cerca, ¿no? Y que hay problemas colectivos prácticamente que no se pueden separar, porque un problema del otro lado es un problema del propio del otro lado también. O sea, esta propuesta es súper interesante. De ahí nacen algunas preguntas que probablemente vamos a abordar luego. Yo tengo una interesante aquí, una pregunta que quisiera topar luego, pero yo animo también a todos los presentes, a todos los asistentes a este seminario, que escriban sus preguntas en el chat, que nos den a conocer. Tendremos una sesión después de la última presentación, que viene a continuación para discutir y para enfocarnos un poco más. A continuación, entonces, tenemos la presentación de Flavio Rafael González Ayala. Flavio es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. También ha hecho unas especialidades en el sureste de Asia por el Centro de Estudios Estratégicos de Yakarta, de Indonesia. Actualmente está haciendo el doctorado en Filosofía con énfasis en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nueva León. Es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, y fue coordinador de la licenciatura en Comercio, Negocios Internacionales de la misma entre enero del 2008 al 2018. Ha desempeñado una variedad de funciones también, pero también importante, fue presidente de la Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales para el periodo 2016 y 2018. Y ha colaborado en varias instituciones en el extranjero, en las Embajadas de México en Yakarta, por ejemplo, y actualmente sigue investigando y nos va a explicar, a dar a conocer sus perspectivas, sus investigaciones, punto de vista sobre la paradiplomacia.
Adelante, Flavio. No Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Agradezco la invitación a la Red Universitaria de Estudios Políticos Internacionales y Transfronterizos por invitarme a este foro. Agradezco qué interesantes exposiciones de mis colegas, predecesores que hablaron, el doctor José María Ramos García, muy interesante, la doctora Zulén Mayra Pérez, muy interesante, y que bueno, se habla de esta posibilidad de lo que es la paradiplomacia. La doctora Zulén habló precisamente de las cuestiones teóricas de la paradiplomacia que se está trabajando aquí en México en muchas universidades, principalmente la Universidad de Guadalajara la está trabajando. Y ahí, a diferencia de lo que ellos, se está trabajando ellos directamente en una zona fronteriza, el doctor José María en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, en California, en esa zona que es muy interesante, en lo que son las cascadas de Iguazú y en esa zona de las cascadas de Iguazú. A diferencia de ellos, a mí me va a tocar, hablar un poquito más de lo que está sucediendo en otras partes del continente. Tuve la oportunidad de participar el doctor Manuel Martínez Justo trabaja con la paradiplomacia desde hace ya varios años y me hizo el favor de invitarme a colaborar con él en alguna de las investigaciones, donde ha hecho una serie de libros, en las cuales el primer libro que se trabajó fue La diplomacia municipal en México, donde hubo 5 casos de estudio del interior de México sobre la paradiplomacia. Hay que entender que la diplomacia la manejan los estados y los estados son quienes tienen la capacidad de ejercer las relaciones internacionales del país. Sin embargo, debido a la globalización, los actores cambian y hoy los actores no nada más son los estados, sino también pueden ser los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en el caso de México. Y a veces este tipo de situaciones, como dijo la doctora Zulén, no dependen solamente de algo ya estructurado o algo que se haga, sino depende mucho de la voluntad política de quien está en el gobierno el turno. Por ejemplo, una municipalidad, una alcaldía, dependerá su diplomacia de acuerdo a quien esté en el poder, porque ahorita que en México vamos a tener elecciones, pues es una visión muy distinta de un candidato a otro y lo que se hace en un municipio cambia totalmente. Entonces, este libro tuvo 5 estudios de caso de 5 ciudades municipales en México y luego la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la diplomacia municipal, fronteriza y costera de México, en donde realmente es interesante el libro porque podemos ver lo que es la cuestión teórica de la paradiplomacia, lo que es la globalización. La globalización de una u otra forma nos insertó en una cuestión de que ya no nada más el gobierno federal interactúan, sino los gobiernos municipales. Esta experiencia la tienen las ciudades fronterizas, como han sido los ejemplos que acabamos de escuchar, porque ahí es muy directo. A final de cuentas, una ciudad fronteriza va a tener contacto directo con los otros y la actuación va a ser más rápida vía actores locales que vía actores federales. No es lo mismo que de Argentina, ahí en Cascadas de Iguazú, tomen las decisiones los vecinos a que le hablen a Buenos Aires y de Brasil le hablen a Brasilia para tomar decisiones. Entonces se actúa mucho más rápido frente a todo lo que está sucediendo, como lo que es el COVID, la pandemia, la inseguridad y otros actores. Entonces, este libro nos muestra, por ejemplo, incluso recorridos, por ejemplo, es el capítulo 2, lo que es el corredor energético y relaciones transregionales entre lo que es Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali. Nos habla también de lo que es Campeche, por ejemplo, una zona del sur de México que tiene frontera con Guatemala y que cambia. Y aquí una pregunta es vinculación al exterior, ¿desde arriba o desde abajo? Es decir, los gobiernos federales nos obligan a tener una diplomacia local o desde la diplomacia local se presiona a los gobiernos federales a que se hagan ciertas acciones, que es lo que nos estaba diciendo la doctora Zulén. Es desde abajo hacia arriba que se puede hacer presiones en esta actividad fronteriza. Por otro lado, también aquí el caso del turismo.
que el turismo también, como se comentaba ya, hay el caso, por ejemplo, de la Riviera Nayarit, que el turismo ha presionado a que también se haga una diplomacia en lo que es la Riviera Nayarit en México. Y finalmente a mí lo que me tocó participar, que a diferencia de quienes estaban hablando, es sobre los hermanamientos. Los hermanamientos, y me tocó participar en uno muy específico, que fue el puerto de Acapulco. En México, y creo que en América Latina, lo que se hace son hermanamientos. Es decir, yo soy de cierta ciudad y tengo un hermanamiento con otra ciudad porque me cayeron bien, porque son amigos, o porque el presidente municipal viajó a un lugar, el alcalde, y entonces dijo, ay, vamos a hacer un hermanamiento, que desafortunadamente no pasaba de que te regalaran una ambulancia, un carro de bomberos, o algo muy sencillo y nada más quedar escrito, pero que no se explotaban en este contexto de la globalización. Ahorita entonces me voy a meter al caso del hermanamiento de Acapulco, Manila con Acapulco, y este hermanamiento que me tocó escribir ahí, me habla de esas relaciones de los gobiernos locales y lo que es el hermanamiento Manila de Acapulco. Quiero hablar del contexto de Acapulco. Acapulco en México es un municipio que ahorita está sufriendo de mucha violencia. Llegó a ser considerado el municipio, está sucediendo en Acapulco. Y también lo que está pasando en Acapulco es que en los años 50, hace más de 50 años, era el principal lugar de atracción turística del país. Es decir, hoy en día Acapulco ha sido desplazado totalmente por lo que está pasando en Cancún, que Cancún de una u otra forma pues es el municipio turístico de México. Entonces, pues yo lo que quiero hacer es qué están pasando y cuál es este vínculo. Muchas veces hay una parte de la historia que poco se tiene, en donde sí me quiero meter en la historia y por mis antecedentes de estudio del sureste de Asia, yo lo quise vincular con Filipinas. México era parte del virreinato de la Nueva España, y desde México surgió el Galeón de Manila. El Galeón de Manila es este barco que zarpaba anualmente desde el puerto de Acapulco y llegaba a Manila, y que este era el único vínculo que se tenía entre la América Latina y Asia. De hecho, de las demás capitanías tenían que viajar, tenía que hacer el comercio desde España para poder vincularse con esto. Y esto sucedió desde el año de 1565 hasta el año de 1815. Este vínculo existió pues por más de 2 siglos y se rompió con la independencia de México. De ahí se cortó ese vínculo que se tenía con esta zona. Ahí nada más les puedo decir que el Virreinato de la Nueva España tenía 4 capitanías, lo que era la Bicapitanía de La Habana, en Cuba, la de Yucatán, la de Guatemala y la de Manila. De hecho, cuando se hace la independencia de México, las 2 que se incorporan al Imperio Mexicano es Yucatán y Guatemala. La Habana es el último lugar de donde parten los españoles, no se incorpora, y a Manila le llega tarde la información de la independencia de México. En 1828 hubo una revuelta en Filipinas para anexarse al Imperio Mexicano, pero el Imperio Mexicano había desaparecido en 1822, cosa que no existía. Y la ruta de la nao de China era todo esto, que viajaba del puerto de Acapulco a las Filipinas, y el regreso era a la altura de Japón, llegando a los Estados Unidos de hecho, una de las funciones de la Alta California para allá el siglo XVI, pues era abastecer de víveres a la nao de China para que pudiera bajar hasta Acapulco. Y cada vez que regresaba este barco, se hacía una gran festividad en Acapulco, bueno, una feria en Acapulco para hacer el intercambio comercial de los productos traídos de Oriente y poder hacer ese cambio comercial. Entonces se hacía esto. De ahí es donde lo que quiero comentar es que Filipinas y México tienen varios acuerdos de hermanamiento. De hecho, paréntesis, en México no hay un reglamento, apenas se está creando y empiezan a registrarse hermanamientos entre las ciudades que hay, y lo empieza a tener creo que el Congreso mexicano. Pero con todo y eso, no todos los municipios lo registran. Entonces, cada municipio tiene el acuerdo que quiere y no tiene ninguna pauta. Si fijan, por ejemplo, Cihuatlán, Jalisco, lo tiene con la ciudad de Vigón, antojo de los presidentes municipales, sin ningún reglamento, estatuto, y no pasan más que de un acuerdo de amistad en donde no se explotan.
Es por esto que yo tomo este hermanamiento bueno, voy a meter con los hermanamientos de Acapulco, pero vean, Filipinas y México solo tiene estos acuerdos y con ciertos municipios, por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, tiene con Ologampo, Filipinas. He vivido los últimos 3 años en Monterrey y lo que les puedo decir es que yo creo que muchos regiomontanos no saben que se tiene este acuerdo con Olongampo y no se hace mucho con este hermanamiento. A diferencia de las fronteras, donde sí, el vecino entre de Tijuana es San Isidro, San Diego, y se hacen muchas cosas, acá estos acuerdos no pasan de esto. Y Acapulco, su primer acuerdo lo tiene con Manila, Filipinas, desde 1969, pero no se ha hecho nada a no ser de esta historia que les comenté y este vínculo que se tiene entre Manila y Acapulco, y de ahí han firmado más que pues realmente no quedan más que qué bonitos son los acuerdos, cuánta amistad hay entre los municipios, y ahí es donde queda pues esta parte de vínculo entre ellos. Ahora, estas son las ciudades con las que se tiene, con Quebec, con Manila, con Nápoles, y el problema que hay, bueno, es que se deberían de usar. La propuesta que se tiene, sobre todo de investigadores que hay sobre las relaciones México-Filipinas, sobre todo ahorita en este contexto, es en Manila se hizo un museo, el Museo de la Nao de China. Y este Museo de la Nao de China fue hecho por capitales filipinos, vinculado al fuerte de San Diego que está en Acapulco, para que la cultura promueva pues ese vínculo entre las ciudades y por otro lado que se atraiga mayor turismo. Por ejemplo, el turismo asiático pues ya no llega a Acapulco, realmente es poco y se debería de promover estos hermanamientos para atraer ese acuerdo y ese vínculo entre ellos. Entonces, la importancia del puerto de Acapulco, que sigue siendo un puerto importante y que ha perdido esa importancia por muchas cuestiones, sobre todo las de seguridad. Las cuestiones de seguridad son las que más han afectado. Cómo se controla la inseguridad y la cultura, cómo ayuda, se podrían tomar estos acuerdos incluso para generar nuevamente la Feria de la Nao de China en Acapulco, que de hecho ahí varios presidentes municipales, sobre todo el anterior, tenía el interés de hacer esta feria de la Nao de China, pero que desafortunadamente llega un nuevo alcalde y se pierde ese interés o se deshace lo hecho por el anterior alcalde, y con esto no se tiene esa continuidad de la importancia de la internacionalización. Creo que este ejemplo que estoy mostrando nos sirve para indicar la importancia que se tiene y la relevancia de la internacionalización y de los actores locales, que a través de estos acuerdos locales se puede generar desarrollo, incluso seguridad para muchos municipios. Y si no se tiene esta cultura, en México se están haciendo muchos avances, pero sí hay diferencia entre a veces los estados del norte, sobre todo los estados fronterizos, que tienen mucha conciencia de lo que son estas acciones de la paradiplomacia, y otros municipios que, pues bueno, no la tienen del todo, no tienen esta conciencia. En este artículo que escribí, pues me refiero a la relación de México con el sureste de Asia, empezando por la Nao de China, importancia de las relaciones internacionales del municipio de Acapulco, que era un puerto de carga también y que hoy en día pues ha sido desplazado por Manzanillo o por Lázaro Cárdenas u otros puertos en México. La importancia histórica de este hermanamiento, que la verdad es que ahí está, pero que históricamente es trascendente para México. El sector turismo y comercial entre Filipinas y México, que no nada más se quedaba entre Filipinas y México, sino entre todo Oriente y América Latina, el virreinato que se hacía de este comercio. Y por eso les decía que se hizo el Museo del Galeón de Manila en Manila y el Fuerte de San Diego. Las conclusiones es que se tiene que hacer mucho todavía para la vinculación y el crecimiento de este hermanamiento. Y por otro lado, también pues entender que no nada más queda en los municipios. Les mostré en el principio los 2 libros que se habían trabajado sobre la diplomacia municipal y acabo de terminar un artículo para el 3er libro que se va a publicar, que es la diplomacia municipal entre México y Estados Unidos. Y me tocó participar junto con una colega que su estudio de doctorado es sobre las relaciones entre las universidades y la internacionalización y la importancia de las universidades como actores locales. Me toca hacer ese capítulo en el vínculo con otras universidades. Creo que ahorita, si se fijan,
tanto la doctora Zulén como el doctor José María son quienes se están impulsando desde la academia. Y aquí en México también, o sea, bueno, el doctor José María desde México, que no es el Colegio de la Frontera Norte, es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, incluso aquí la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de empezar a trabajar, también la de Guanajuato, está trabajando en esto, y empezar a impulsar desde la academia la importancia de los actores locales, y esta importancia de los actores locales que también trae el doctor Jorge Esquiabón bueno, ahorita y lo está trabajando. Creo que puedo decirles que se está haciendo mucho con la Cámara de Diputados para impulsar este tipo de cosas. Entonces, no me queda más que agradecerles y quedo a sus órdenes. Un placer haber estado con ustedes. Bonito día. Gracias. Muchísimas gracias a Flavio por esta presentación tan ilustrativa, súper interesante, por supuesto. Topa un tema súper interesante, súper importante, que es la proyección de las ciudades costeras, ¿no? La proyección internacional y que de hecho tiene como un factor geográfico detrás, ¿no? Y que si nosotros nos ponemos a pensar sobre la historia de la proyección internacional de los estados, pues ha sido por las costas donde se han proyectado, ¿no? Hasta cuando no tuvimos los aviones y todo esto, ¿no? Súper importante. Pero hay un tema también interesante detrás, que es las ciudades del interior, y que también topó Flavio, que es este factor del hermanamiento, ¿no? Aquí hay una variedad de temas que hay que estudiar y que hay que mirar y que ya hay literatura sobre eso, pero yo voy a hacer mención sobre algunos comentarios y preguntas, primero al público, ¿no? Que han compartido por medio del chat y que les animo también a los demás nos hagan llegar por medio del chat sus comentarios y preguntas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Alexander Rodas, dice, buenos días. Uno de los principales problemas que se está generando en el mundo son las protestas de grupos sociales que se generaron en varios países latinoamericanos. Estas protestas tienen influencia internacional de países como Venezuela, del mismo que según información e inteligencia realizan aportes económicos e ideológicos. ¿Creen ustedes, señora expositora, decía aquí Zule de Oliveira, importante recabar la información de los grupos que fueron o serán partícipes de estas protestas, de sus relaciones internacionales con grupos de poder o gobiernos que puedan aportar para la desestabilización de los gobiernos locales y nacionales? Esa es una pregunta. La otra, también dirigida a Zulén, es de Elena Chávez, sobre, dice, súper interesante el desarrollo de las políticas públicas desde un enfoque participativo. Mi nombre es Elena Chávez, de la provincia de Jujuy, que limita con el Estado Plurinacional de Bolivia. Me interesaría mucho conocer acerca de los resultados de este proyecto que recién presentaron. Saludos. Y también tenemos a Ricardo, Rafael Correa, desde Ecuador. Dice, magistrales ponencias, felicitaciones a los distinguidos disertantes por compartir sus vastos conocimientos con la audiencia, extensivas a las organizaciones por realizar eventos de excelencia académica. Abogado Ricardo Rafael Correa Jarré les envía un afectuoso y fraternal saludo desde Ecuador. También tenemos acá, bueno, tenemos unas preguntas también que para todos ustedes, desde mi parte, además de las preguntas del público. La primera es para José María Ramos. Aquí nos había hablado muchísimo y muy ilustrativamente de esta paradiplomacia y la necesidad de la paradiplomacia multinivel. Y mi pregunta va sobre todo porque su investigación es tan interesante de la frontera con Estados Unidos, pero lo importante, lo que quiero preguntar es que el COVID, si está bien, ha evidenciado esa necesidad de la paradiplomacia multinivel, ha evidenciado incluso mucho más. También no ha evidenciado que el Estado puede limitar el accionar de las ciudades y de las ciudades fronterizas. Eso es como una pregunta, ¿no? Y también tengo una pregunta para Zulén,
esta visión de federación de lugares es súper importante, pero aquí viene un factor geopolítico y de interés nacional que puede ser mucho más complicado, incluso más tarde, y solo para que nos cuente cómo es la situación allá realmente, porque la idea es súper importante, pero realmente qué grado de autonomía tienen estas ciudades, por ejemplo, en este problema ahí trifronterizo, ¿no? ¿Qué autonomía tienen actualmente las ciudades para solucionar o para buscar soluciones de problemas colectivos, ¿no? Y es uno de los problemas colectivos que se ha visto ahora, se ha visto igual mucho más fuerte, como dijo en su presentación, es esto de la pobreza extrema y también, por supuesto, del coronavirus, porque el coronavirus se transmite muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa autonomía que poseen esas ciudades para tratar de pensar en una federación de lugares? Y por último, a Flavio con esta participación súper importante, el hermanamiento. Eso pasa en Ecuador también, que han hecho un hermanamiento y como que han dejado ahí, ¿no? No sé si es que tal vez tiene alguna explicación por qué se deja ahí, a pesar de que sabemos muy bien que la globalización ha sido un factor súper fuerte y que ha golpeado a las ciudades del interior, porque ese del hermanamiento yo veo como un instrumento de las ciudades del interior para su acción internacional. Pero ¿por qué algunos gobiernos dejan ahí? ¿Por qué no lo reactivan? ¿Por qué no lo utilizan? Esa pregunta para Flavio. Así es que yo les paso la palabra. Comenzamos con José María. Muchas gracias, estimados colegas, por sus participaciones. Igualmente, Raúl, muy interesante tu pregunta. Mira, sin duda alguna, el papel del Estado en la gestión transfronteriza del COVID ha sido y debe ser muy importante, sobre todo por la coyuntura de que los niveles de vacunación entre México y Estados Unidos son muy diferenciados. Lo que vimos hace 14 meses, cuando inició esta problemática, es que, como lo planteé, la pasada administración de Estados Unidos limitó los esquemas de cooperación transfronteriza que históricamente han existido entre México y Estados Unidos en materia de salud. En esta frontera, pues, se dan problemas de contagio, de poliminitis, asma, etcétera, etcétera. Y los mecanismos están funcionando desde hace 40 años, ¿sí? Lo que sucedió, desafortunadamente, fue ese criterio de exclusión planteado por un criterio de seguridad nacional que no ha cambiado, ¿sí? Entonces, hay situaciones muy paradójicas. Por ejemplo, a un lado, a cerca de, ¿cuánto será? A cerca de 300 metros, bueno, cerca de medio kilómetro, se encuentra una de las ciudades surfistas más importantes de California, que es Imperial Beach. Imperial Beach colinda con la ciudad de Tijuana. Y en el marco de la pandemia siempre nos estuvo criticando de por qué no incrementábamos nuestros protocolos de atención primaria, de atención preventiva, etcétera, etcétera, porque ellos consideraban que si había un flujo, ¿sí?, de personas que iban de Estados Unidos hacia México y luego regresaban, pues entonces había una problemática muy seria. Entonces, el desafío del presente y futuro es fortalecer esos esquemas de paradiplomacia. Por eso yo insisto en esta paradiplomacia y gobernanza multinivel, porque yo estoy de acuerdo con el papel central que tienen los estados. ¿Por qué? Porque son los que conducen la política exterior. Sin embargo, en estas fronteras hay toda una realidad. Hay espacios, como le decía Zulén, hay espacios informales, se dan, pero también requieres formalizarlos. ¿Por qué? Porque implican acciones de política exterior de facto o a nivel de frontera en donde se requieren esos espacios, ¿no? Entonces, lo que ha evidenciado el tema del COVID es lamentablemente esta situación de exclusión. Y si ustedes me preguntan, ¿ha cambiado con la administración de Biden? Pues no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no obstante de que el secretario de Salud es de origen mexicano, es Javier Becerra,
una persona de origen mexicano, un gran abogado que ha planteado toda una serie de medidas migrantes en favor de nuestras comunidades. Este criterio de exclusión de seguridad nacional sigue estando presente y yo interpreto que lo han querido mantener porque la prioridad de Estados Unidos es la reforma migratoria. De esa forma se genera un proceso de negociación con los republicanos en el sentido de que, miren, la frontera sigue cerrada. ¿Por qué? Porque es nuestra prioridad. Por lo tanto, ahí hay un criterio de carácter político que sin duda alguna pues está influyendo en estos procesos. Pero reitero, y aquí con ello concluyo, que es fundamental fortalecer esos esquemas. Ya existen los mecanismos. El problema es ese criterio de exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José María. Paso ahora a Zulén, por favor, adelante. Muchas gracias por todas las preguntas. Alexandre Rodas, gracias por su pregunta, porque acá en Brasil nosotros llamamos de revoluciones de color y golpes suaves que son un peligro para la sociedad, así como las fake news. Entonces, ahí estamos siempre porque tenemos acá en América Latina y Caribe nuestra condición de estar en la periferia del capitalismo del sur global. Entonces, estas influencias siempre nos pasaron en nuestra historia. Es por eso que como investigadora y profesora, porque antes de ser investigadora yo soy profesora, yo acredito que la única vacuna para esta injerencia es la educación popular para la autonomía y la construcción de políticas públicas locales que protejan nuestros intereses y nuestra comunidad. Para mí está muy claro que no hay otro camino en América Latina do que este, la educación popular, la educación para la autonomía. Nuestras comunidades tienen que ser fortalecidas de lo local para nuestras relaciones internacionales. Y esta no es la primera, Raúl, gracias también por tu pregunta. Estas no es la primera política pública que yo estoy participando, es la tercera en 7 años acá. Y por eso yo creo en el papel de la universidad pública, porque nosotros, UNILA es una universidad federal, entonces somos investigadores, profesores y extensionistas. Tenemos que mantener la divulgación, el contacto de que nosotros estamos investigando con este retorno a nuestra comunidad. Entonces, por esto nosotros conseguimos trabajar junto con las comunidades, con las autoridades municipales, y a nosotros no importa el partido, no importa quién está en la municipalidad, porque nosotros queremos construir un territorio resiliente, un territorio solidario, un territorio que como Milton Santos soñó en su utopía. Pero él, Raúl, no tuvo tiempo de proponer de pensar una propuesta, porque este concepto él formuló al final de tu vida. Entonces, es un trechinho de un libro sobre la globalización. Entonces, él no tuvo tiempo de proponer nada, solo tuvo la idea. Cuando yo leí este trecho de este concepto, a mí me encantó muchísimo porque era justo lo que nosotros acá en Foz do Iguaçu, y cuando yo digo nosotros, no hablo só de mí, tenemos acá en Foz 400 profesores, doctores en la universidad, trabajando con la extensión. Entonces, logramos muchísimo junto con estas comunidades. Ya construimos una política pública participativa de educación ambiental, y que llevamos ahí 1 año. Entonces, es otra lógica de pensar la construcción de una política pública, porque nosotros estamos trabajando con estos talleres participativos. Entonces, la ley que se presenta a la Cámara es una ley que fue construida con todos. En este momento, por la pandemia, nosotros no vamos a conseguir hacer los talleres
en los territorios con los líderes de las asociaciones comunitarias que nosotros ya tenemos como parceros en la universidad. Entonces, esto tenemos, por eso es posible aquí, viu, Raúl? Por eso que acá nosotros conseguimos lograr, porque estamos há 7 anos trabajando con las lideranzas locales enquanto investigadores y extensionistas de la universidad. Entonces, por eso el papel de las universidades públicas haciendo lo que tiene que hacer, que es fortalecer los territorios y está ahí para atender las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra región. Entonces, aí nosotros já temos estes atores, já temos ele como parceiro. E nesses talleres, nosotros não só trabalhamos com a formação, neste caso, já se foi para a educação ambiental, para o Plano Municipal do Bosque Atlântico, porque o Parque Nacional guarda, de las Cataratas, guarda o maior bioma del Bosque Atlântico, que tem aí uma importância incrível por todo o equilíbrio ecológico do Rio Paraná. Então, estamos aí em uma terceira política pública participativa. E eu creio muito nisto, porque para mim é nestes momentos em que as pessoas estão juntas que se criam as redes de solidariedade, que o empresário escucha el catador de basura, entiende lo que está viviendo y con esto se construye redes de solidaridad. Lo que nosotros logramos acá, una pena que no tengo más tiempo, pero lo que quiero decir a ustedes es que sí es posible construir y fortalecer las redes de solidaridad. Y acá nosotros logramos esto con esos talleres participativos. Entonces, nosotros tenemos una red de empresarios, de catadores de basura, de personas muy pobres, junto con personas muy ricas que están juntas por el ideal, por la voluntad de tener un territorio, de tener una ciudad en que nosotros podamos buen vivir, vivir bien y saludable. Então, independente de las posiciones políticas, nosotros conseguimos lograr esto. Esto no se fue de la noche para los días, como te dijo, estamos mucho tiempo trabajando juntos y haciendo estos talleres de educación popular y creando redes de solidaridad. Entonces, fue un largo camino de aí 4 anos trabalhando muitíssimo e claro, sempre contando com o apoio da universidade. Não sei se respondi, pero muchas gracias. Muchas gracias, Sulen. Realmente lo que me doy cuenta es que se trabaja en la concientización de todos los participantes, ¿no? Y eso es fundamental porque el gobierno central en muchos de los casos no identifica esas necesidades o no quiere, ¿no? Y ahí entonces esa concientización es fundamental. Muchísimas gracias. Ahora le paso la palabra a Flavio. Adelante, Flavio. Nada más tengo una duda. ¿Sí se vio mi presentación? Porque ahorita que la cerré vi que no. ¿Sí se vio mi presentación o no se vio? Sí, estuvo muy bien. Por lo menos okay. Yo lo vi. Okay. Espero que los demás también. Creí que no sabía. Ok. Mira, la pregunta que me haces es ¿por qué los hermanamientos no se dan continuidad? La respuesta para mí es simple. Si no hay un interés genuino en ese hermanamiento, se va a olvidar. Por ejemplo, los casos de las fronteras que ahorita hemos visto es un interés genuino. Se vive en la frontera y hay un interés de un lado y del otro. Esto no se va a quitar por la frontera entre Tijuana o entre Baja California y California. Ese interés no se va a quitar y va a ser permanente. Esto tiene que tener continuidad. Igual en Cascada, en Foz de Iguazú, es lo mismo. Van a estar ahí Paraguay, Argentina y Brasil y es un interés y son situaciones que les van a afectar directamente. La diferencia con el resto de las zonas geográficas es que si no hay un interés genuino, se va a olvidar. Yo vivo en San Luis Potosí, una ciudad a 5 horas de la Ciudad de México, en donde llegaron 2 plantas automotrices, BMW y General Motors.
No se tiene ningún hermanamiento con Alemania, ni tampoco lo tenemos con Detroit, pero los intereses más importantes son de estas empresas. Incluso a esta región que se llama el Bajío de México, están llegando una cantidad de empresas coreanas, japonesas, que no se tienen hermanamientos con esas regiones, pero ya hay japoneses en San Luis, en Guanajuato, ya hay coreanos en esta zona, y esos hermanamientos no trascendieron. Trasciende ahorita el interés económico de que lleguen estas empresas. Entonces, si no se tiene ese interés o esa visión, difícilmente se continúa con los hermanamientos. Razón por la cual, si te fijas, ahorita Zulé nos decía, el interés de una institución, y hay que cuidar quiénes son los actores que juegan en la paradiplomacia, que en este caso es la universidad. Si la universidad toma conciencia de quién está, y como ella bien dijo, si no hay, no importa quién esté en la política, es el insistir atrás de un actor diferente, como en este caso es la universidad, para hacer esa presión de que se continúe con lo que se había trabajado. Si a la universidad no le interesa o no le ve algún efecto o alguna importancia, no va a haber quien lo presione. Entonces, las universidades o las universidades o los académicos somos un excelente actor internacional que a veces no nos damos cuenta de nuestro potencial, tanto por los alumnos que mandamos a la internacionalización, como los investigadores que nos dedicamos a todos estos temas de la importancia de la región. Y creo que, por eso te decía, el siguiente capítulo es la importancia de las universidades en la internacionalización y en la relación con Estados Unidos. Ejemplo de esto técnico es cuando llega Donald Trump al poder en México, generó un problema grave por la relación y cómo amenazaba a México. Y ahí la única salida era cómo actuaban los gobiernos locales. En este sentido, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, las universidades, con su contraparte en Estados Unidos, para que no nos fuera tan mal frente a los golpes que quería darle Donald Trump a México. En fin, hay mucho de qué hacer, y por eso es que los hermanamientos no continúan, y por eso es que los hermanamientos deberían de ser por un interés genuino de la región. De otra forma, pues tú y yo somos amigos y ya no nos volvemos a ver hasta la próxima o hasta que me invites a una fiesta. No pasa de eso, desafortunadamente. Muchísimas gracias. Podría contestar una pregunta que hacen en el chat, que preguntan qué pasa con la paradiplomacia de las comunidades originarias en México y en el resto del mundo. Brevemente, ¿se puede? Claro, definitivamente iba justo a abordar eso porque están ahí unas preguntas más. Íbamos a ir a esas preguntas para cerrar. Así es que adelante, Flavio, por favor. Nada más una respuesta. Recordar que ahorita que estoy hablando de los actores políticos, además de las ciudades, los estados, las universidades, las organizaciones no gubernamentales también son actores políticos, y las comunidades originarias también tienen su propio movimiento. Tuve la oportunidad de vivir en Chiapas con la comunidad celtal en la década de los 90. Y lo que te puedo decir que en ese entonces estaba pasando en México un conflicto de lo que era el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, y mucha de su influencia fueron los medios, pero también su contacto internacional y su vinculación con organismos internacionales. Es decir, no se tiene que hablar forzosamente de una guerra, pero los países, las comunidades originarias tienen mucho que hacer, e incluso cuando sus relaciones internacionales tienen una buena red amplia, difícilmente pueden ser, ¿cómo se dice?, sometidos, agredidos, y esa presencia internacional les va a ayudar mucho. Brevemente era lo que contestaba. Gracias. Muchísimas gracias, Flavio. Esta pregunta fue planteada por Fernanda Beltrán. Muchísimas gracias. También tenemos dos preguntas más. Una de Jorge Rivera. Y vamos a culminar con estas preguntas. Para el profesor Salgado, dice, es para mí, dice el COTAD. El COTAD es una institución acá que se creó recientemente con la nueva Constitución del 2008. El COTAD creo que crearon después por ahí con el 2010. Dice, fue visualizado o fue creado por algunos como un federalismo atenuado, viciado ya. ¿Cuál es su evaluación de la cooperación internacional en Ecuador a nivel de los GATS? Ya, lo que pasa es que justamente el artículo que regula esta posibilidad de actuar internacionalmente los GATS restringe la cooperación internacional en ciertos ámbitos. Es muy local, o sea, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, en la educación, pero en la educación en el contexto, no, por ejemplo, en el sentido de reconocimiento de los certificados a nivel
de la CENACYT, que es acá la Secretaría de Educación Superior, sino más bien en cómo hacemos intercambios de estudiantes, ¿no? Que de todas maneras es una forma de actuar internacionalmente. No regula la cooperación internacional, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un préstamo de inversión en mi ciudad. Entonces ahí ya se activa lo que José María llamaría la paradiplomacia multinivel. O sea, hay una restricción para los GATS para que puedan actuar más allá de esa cooperación en ciertos sectores. Si bien es cierto, formaliza lo que en cierto modo ya hacían las ciudades, pero como que le distribuye el rol de la acción internacional. Es muy complicado en la actualidad porque, por ejemplo, en el ámbito de la salud, toda esa posibilidad de cooperación de las ciudades a nivel internacional se centralizó al Estado central, ¿no? Y las ciudades prácticamente perdieron toda esa posibilidad de actuación, aunque hay especificidades en esa ley de la cooperación también en salud, todo lo que es, por ejemplo, el manejo de la ciudad, de la salud pública se centralizó, está completamente centralizado para todo lo que es la vacunación, la obtención de vacunas y todo esto. Entonces, por eso decía José María que el Estado central prácticamente había limitado el accionar de las ciudades, sobre todo en este contexto de la pandemia, ¿no? Acá en Ecuador es un desastre, yo diría sí, lamentamos, pero por la falta de cooperación, por la falta de esa paradiplomacia multinivel, que es fundamental y que se ha evidenciado en la actualidad. Tenemos una última pregunta y con esto vamos a cerrar y está dedicado a todos, de Vanessa Montenegro, que dice de qué forma participan los líderes, la nuestra está dirigida a Zulén, de qué forma participan los líderes, las diversas expresiones artísticas en las acciones paradiplomáticas. ¿Se utiliza esto o no? ¿Cómo se hace? Zulén, para culminar. Isso, por isso depende do tipo de interesse que su classe, su estado tiene como demanda de atuação internacional. Mas isso é possível. Acá em Foz, a Direção de Relações Internacionais organiza vários eventos com danças típicas, que são as demandas de nossos artistas acá, em parceria com as embajadas. Incluso vamos organizar também um evento de yoga com a Embajada de la Índia. Então, depende muchísimo de las demandas locales que os artistas tienen, ¿sí? Mas es posible también. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a los ponentes. Es una gran experiencia, una gran lección. Yo creo que Andrea va a darnos también algunas palabras. Y por cierto, Andrea, no le presentamos a Andrea, ¿no? Pero Andrea es docente e investigadora de la Universidad Nacional Abierta y Distancia de Colombia en sede en Pasto, ¿no? Trabaja allá. Así es que Andrea, no sé si es que quería decir algo para agradecer a nuestros panelistas y sobre todo agradecer también de forma personal a Francisco Enríquez por la organización. Perdón que tome la palabra, nada más una cosa. Toda nuestra solidaridad con Colombia, con lo que está pasando. Se me olvidó decir. Un afectuoso saludo hasta Colombia con todo lo que está sucediendo. Gracias. Sí, yo creo que Andrea se ha retirado, perdonen. Ella me mandó una nota porque tenía precisamente alguna ocupación. Más bien reiterarles a todos el agradecimiento a todas por la participación y el aporte que han hecho. Creo que ha sido bastante importante para la red, esta red universitaria de estudios políticos internacionales y transfronterizos, empezar o continuar con la vida que nos hemos propuesto entre las universidades que estamos asociadas, luego de la jornada que hicimos en el mes de noviembre. Muchísimas gracias y también me sumo a las expresiones de solidaridad, acompañamiento
que ahora requieren nuestros hermanos de Colombia en este proceso que esperamos para América Latina significa y para el mundo un cambio y una mejora de las condiciones de vida. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Suelén. Muchas gracias, José María. Y muchas gracias, Fabio. Un abrazo para todos y estaremos próximamente viéndonos, ojalá de manera personal. Encantado. Muy amables. Para terminar, muchas gracias, Francisco, y a todos los colegas. Nosotros estamos organizando este 6º Congreso de Ciencia Política y Relaciones Internacionales acá en Ecuador, de forma virtual, donde que hay también un campo de la política exterior y para diplomacia, por supuesto. Así es que le invitamos a ver si es que participamos ahí con algún panel. Este tema es definitivamente muy significante, muy importante, y sobre todo acá en Ecuador necesitamos ese apoyo de ustedes para posicionarlo. Así es que les hago una invitación, ojalá Francisco nos ayude también a coordinar. Muchas gracias, encantado. Excelente día. Muchísimas gracias, entonces, pasen bien. Muchas gracias. Un gusto, ¿no? Chao. Hasta pronto. Hasta luego. Dios.